Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden contactar en redes sociales, nos encuentran como La Venganza Radio, y si no, en el WhatsApp de los oyentes, a donde pueden escribir, que es 11 65 85 5580. Hablaremos esta noche de la desgracia de Alfonso de Aragón, que fue el segundo marido de los tres que tuvo Lucrecia Borgia, la hija del Papa Alejandro VI, ¿no? Por conveniencias de linaje, la habían casado con Alfonso, que pertenecía a la familia de Aragón, que dominaba Nápoles en aquel momento. Aunque el casamiento entre Lucrecia y Alfonso había sido concertado por el Papa, Lucrecia se enamoró de su nuevo marido y él también la quiso mucho. Pasado un tiempito después del casorio, vinieron a complicarse las cosas. En el año 1500, el Papa Alejandro VI tenía algunos achaques de salud que muchos atribuían a su vida licenciosa. En aquel tiempo se pensaba que una vida licenciosa afectaba a la salud. Hoy se sabe que es exactamente al revés. Bueno. El caso es que el 18 de junio de 1500, durante la celebración del día de Corpus Christi, una descompostura, disculpe que lo diga en estos favor, términos, señor. discúlpeme la palabra, Bueno, obligó al Papa a permanecer sentado sin su mitra, o sea, sin el sombrero ahí, y la indumentaria papal, durante toda la misa. Un astrólogo recomendó al Papa la mayor prudencia durante ese año, durante todo el año. El 29 de junio, un accidente vino a cumplir con la predicción. Una violenta tempestad derribó una chimenea sobre el techo del Vaticano. Una viga atravesó el cielo raso de la sala, justo donde estaba el Papa, y se le cayó encima. Bueno, lo rescataron a Alejandro, tenía 2 heridas en la frente, pero no era demasiado grave. Eso fue tomado como una advertencia del cielo. Y el hijo mayor del Papa, César Borgia, hermano de Lucrecia y de Giovanni y de Joffre, agrego yo, se sintió muy impresionado, tomó algunas medidas que le permitirían acomodarse en la escena política de Europa en caso de la muerte del Papa. Porque imagínense, el hijo del Papa tenía mucho poder, pero la herencia del poder, en el caso del Papa, no es por sangre, sino por cónclave. Así que si se moría Alejandro, Césare tenía que buscar palenque donde rascarse. Bien, César obtuvo rápidamente de Venecia y de Francia la seguridad de su apoyo incluso para postularse él mismo como papa, ya que era cardenal César, ¿no? Bueno. sí. Pero había un hombre que no había dado esas garantías, y apareció como un súbito competidor de César. Y ese tipo era Alfonso de Aragón, el marido de su hermana. No de su hermana, Barton, sino de la hermana de Cesare Borgia. Incluso Alfonso mantenía buena relación con los Colonna de Roma, que eran enemigos de los Borgia. El 15 de julio del año 1500, Alfonso atravesó la piazza de San Pietro para llegar a su casa de Santa María. Un grupo le cerró el paso y lo molieron a patadas. Los agresores salieron rajando por la escalinata de San Pedro y allí los esperaban 40 hombres a caballo que los escoltaron hasta el campo. Alfonso, que había quedado sin conocimiento y a quien los agresores habían dado por muerto, Sí. fue trasladado rápidamente al Palacio Pontificio. Hasta allí llegó Lucrecia, su mujer, que ni bien vio a su esposo en ese estado, se desmayó. Muy bien.
Lucrecia acusó inmediatamente a César, porque estaba segura de que él había propiciado el ataque. El Papa, informado de lo sucedido, envió un cuerpo especial a vigilar el aposento donde estaba recuperándose Alfonso. Bueno, los médicos que atendieron a este muchacho lo dieron por muerto. Después vino un cardenal, le dio la extrema unción, o sea, que también lo dio por finado. Sí, sí. Pero claro. estaba vivo y se salvó. Unas semanas después ya estaba fuera de peligro. Para cumplir con una formalidad, César visitó a Alfonso, pero en determinado momento se acercó al oído de Alfonso y le dijo: lo que no se haya hecho durante el desayuno se hará a la hora del almuerzo. Opa, cuidado, señor. Y se fue. ¿Debo tomarlo como una amenaza?, preguntó Y sí. Alfonso. Más bien tómelo como una advertencia. Contestó Cesare, y se fue. Bueno, era una amenaza en realidad. El embajador de Venecia, Paolo Capello, es Paolo Capello en realidad, fue informado de estas palabras y se las comunicó al Papa. Pero el Papa no tuvo en cuenta esas insinuaciones y bueno, dejó que todo siguiera su curso. Pocos días más tarde, dado que Alfonso se negaba a morir por sus heridas, fue estrangulado en su cama. Sí. Ah, bueno. Si no querés morir Sí. por las heridas que te hicimos, vamos a tener que estrangular. La versión más usual del hecho la contó Rafael Bandolín. ¿Cómo andaba Bandolín? El preceptor de Alfonso. Contó que Alfonso no tenía fiebre, ya casi no sentía dolor, y estaba bromeando con Lucrecia y con algunos familiares cuando entró Michelotto Corella, era, bueno, un hombre de César. Cuando entró, Michelotto dijo que tenía que arrestar a un tío de Alfonso, uno cualquiera que estaba allí, y agarró nomás a un tío Coalún, que nunca falta un tío, ¿no? De esos que no tienen nada que ver. Todos empezaron a quejarse, fueron a reclamarle al Papa y dejaron en la habitación a Alfonso solo con Michelotto. Y Michelotto lo mató. Sí. Cuando volvieron los que habían ido a quejarse al Papa, lo encontraron muerto, Alfonso. Y Michelotto dijo que se había desmayado de puro indignado Pero ¿cómo por no el arresto del tío, Alfonso. Pero, ¿por qué no se rajó Michelotto? Y se había golpeado violentamente la cabeza. Eso es lo que me pregunto. ¿Por qué no Claro. se las tomó Michelotto? Claro, pero que vinieran los testigos. Acá hay cada declaraciones que me hacen en este programa, señor. Bueno, no se Son ponga así peores tampoco. todavía que la realidad. Bueno, la tristeza de Lucrecia fue inmensa. Tenía apenas 20 años y Alfonso de Aragón había sido realmente su primer amor. Ya sabemos que el casamiento con Giovanni Sforza no había funcionado muy bien. Y aquel dolor conmovió al Papa. Como la costumbre exigía a las viudas un duelo severo y decoroso, el Papa puso a su disposición una escolta de 600 caballeros para acompañarla a Nepi, un convento montañoso en el cual debió retirarse por un tiempo. Siempre triste, Lucrecia firmó desde allí todas sus cartas con una aclaración. Luego del nombre Lucrecia Borgia, escribía la más desdichada de las mujeres. Bueno. Qué bueno hacerse una tarjeta así. Sí, Fíjese, Patricio Barton, sí. el más desdichado de los hombres. Qué tremendo. Y cuando va a bailar a la enramada, Sí. se la muestra a las minas que saca a bailar. No suma nada eso, le digo que victimizarse así no. No crea, siempre hay alguien que está buscando un desdichado. Bueno, poco después le llegó a Lucrecia, hasta su encierro, otra convocatoria de matrimonio, que fue, ya hemos hablado muchas veces, el matrimonio con Alfonso de Este.
de Ferrara, Destes, en realidad, con apóstrofe. Pero esta es la historia de la muerte de Alfonso de Aragón, que además era un hombre muy buen mozo, un hombre bien parecido al chancho, dicen en el campo. Bueno, pero sí, era lindo, se llevaban bien, una picardía lo que se dice. Y esto nos deja una moraleja, que es que cuando uno tiene un amigo al que han tratado de asesinar, conviene no dejarlo solo cuando entra un sicario de César Borgia. Les voy a contar cómo se entrenaba César como bonus track Sí. para tener una noche de bodas inolvidable con una princesa franchuta con la cual lo habían casado. Él quería causar una buena impresión y se consiguió un hechicero que le preparó una poción para asegurarle un rendimiento íntimo fabuloso. Pero resultó ser que alguien, un enemigo, cambió esa poción por un purgante. Y el purgante fue muy exitoso. Y se la pasó toda la noche de bodas de la cocina a la sala. César. ¿A quién dedicar esta historia? A Alfonso, pobre Alfonso, y a Lucrecia, que encima de que le elegían el marido, una vez que le elegían uno que le gustaba, se lo mataban. Sí, señor. Bueno, ilustraremos esta historia y en particular la situación de Lucrecia en el convento con una canción que se llama La Solita, que vamos a escuchar en la versión de María Marta Pizzi, que lo ha cantado en uno de nuestros discos. Adelante.